Son unas fichitas. A ver, dos exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández y también Tomás Yarrington, vinculados al crimen organizado con investigaciones abiertas en los Estados Unidos y también aquí en México. Hablamos también del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. En común, los cuatro pertenecen al PRI. Hoy hablaremos sobre este libro, un libro de Ricardo Ravelo. Este libro, Los incómodos gobernadores que están amenazando el futuro político de todo un partido, del revolucionario institucional. Esto es Punto Cero, comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Amigos tamaulipecos, ustedes me conocen. Me comprometo a realizar un gobierno que escuche al pueblo, cerca del pueblo. Un gobierno que muestre la cara amable de la función pública. Veíamos hace unos momentos a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, hoy detenido en Europa, fue detenido en Italia. Y es un honor tener en este espacio el día de hoy a Ricardo Ravelo, autor de Los incómodos. Ricardo, ¿qué tal, ¿cómo estás? Luis, buenos días, buenas tardes. Pues, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Gracias Ricardo por estar aquí con nosotros. Este libro que presentas es el primer tomo, viene otro próximamente con otros 4 exgobernadores priistas. Y bueno, pues comenzamos a analizar cada uno de ellos. Empezamos primero con Tomás Yarrington. ¿Qué nos puedes decir de este hombre que pudo haber sido presidente de la República y que fue detenido en Italia? Mira, a la hora de empezar las investigaciones sobre estos 4 personajes, realmente uno de los expedientes que más me ha sorprendido, no solamente por su dimensión, es el de Tomás Yarrington. Es decir, es un expediente que inicia en México hacia 1999, lo inicia la Procuraduría General de la República y como un año después arrancan las investigaciones en la Corte de Texas, basadas en las declaraciones de testigos protegidos. Yarrington fue gobernador, perdón que te interrumpa solo para entrar en el contexto, ¿de qué año a qué año? De 1994 a 1999. Ok, sí. O sea, termina el periodo de Yarrington e inician luego investigaciones contra él. Bueno, casi. No, todavía en el último año de gobierno, ahí empezó a ser investigado Yarrington por parte de José Luis Santiago Vasconcelos, que en aquel momento encabezaba la SIEDO, y ¿qué se investigaba en aquel momento? Se investigaba la vinculación del gobierno del Estado con 2 cárteles afincados en Tamaulipas, Zetas y Cártel del Golfo. Se investigaba un cuantioso flujo de dinero que provenía de ambos cárteles y que terminaron en los bolsillos de Tomás Yarrington. Luego se supo, con base en estas investigaciones, que toda aquella recaudación multimillonaria se estaba preparando para lanzar a Tomás Yarrington como candidato a la presidencia de la República. Era un fondo para su campaña. Era un fondo para su campaña. Entonces, la investigación concretamente se basaba en que funcionarios ligados a él tenían la encomienda de cada 15 días o cada 20 días recorrer el estado y cobrarles a las plazas de los narcos, que en aquel momento estaban controlados por algunos comandantes ligados a ellos, cobrarles cierta cantidad de dinero que luego pues terminaba guardada para este objetivo. Dime algo, Ricardo, era en ese entonces el Tamaulipas del Cártel del Golfo, ¿no? De Osiel Cárdenas. Sí, pero ya estaban los Zetas también. Okay. Es decir, los Zetas ya, todavía ligados al Cártel del Golfo. Como el Ejército de Protección de Osiel Cárdenas. En ese momento, ¿no? El Cártel del Golfo, en efecto, lo encabezaba Osiel Cárdenas. Y era quizá después de la estructura que encabezó Juan García Ábrego, la de Osiel fue una de las más sólidas que se
construyeron durante la administración de Thomas Yarrington. Vamos a platicar de Eugenio Hernández, el sucesor de Thomas Yarrington, hoy también detenido, y del cual el gobierno federal parece que está muy rejego a autorizar su extradición para Estados Unidos porque buscan a Eugenio Hernández en Estados Unidos. Esto es Punto Cero, regresamos platicando con Ricardo Ravelo. Soy Eugenio Hernández Flores. Ya soy el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Sí, protesto. Me comprometo desde hoy a trabajar con toda mi energía, con toda mi pasión por ti, por tu familia, por Tamaulipas. Unidos con la Marina y el Ejército Mexicano, siempre estaremos con la ley en la mano en contra de quienes pretenden vulnerar el Estado de Derecho. Se cumplimentó una orden de aprehensión que se giró por el juez segundo penal de esta ciudad en contra del exgobernador del estado, Eugenio Hernández Flores. Eugenio Hernández, Ricardo Ravelo, veíamos ahí parte de lo que fue su campaña. El gobernador, nada más recordar también que le toca una parte muy dura, muy álgida de la violencia, el rompimiento quizá Cártel del Golfo y los Zetas, y en donde en alguna ocasión Burlón, Socarrón, va al centro de Reynosa y dicen, miren, yo estoy caminando y no pasa nada, no hay balaceras, todo es un invento de lo que entonces apenas empezaban a hacer las redes sociales, ¿no? Sí, yo resumiría el gobierno de Eugenio Hernández como una extensión de la administración de Yarrington. Una especie de maximato. Es una continuidad de la primera administración. Si bien, bueno, en las investigaciones se habla de 18 años de gobiernos que tuvieron vínculos o que por lo menos sirvieron de base, de soporte, de cimentación de las organizaciones criminales, que empezaría con Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ¿no? Okay. Y Eugenio Hernández, finalmente, bueno, los mismos personajes que rodearon a Yarrington, entre otros sus testaferros, una veintena de testaferros, por citar un número, porque son muchísimos, empiezan a arropar a Eugenio y empiezan a trabajar en función de que él sea el candidato del PRI, que suceda a Yarrington. Y entonces, cuando finalmente se dan las condiciones de que sea lanzado candidato, lo presentan ante los empresarios, etcétera, y llama la atención un pasaje por ahí, porque en la primera presentación de Eugenio, como entre la sociedad política y criminal. En Tamaulipas. En Tamaulipas. Ya gobernador. No. Todavía no. Precandidato. Ajá. Se hace en una fiesta, el cumpleaños de un agente aduanal, donde se dan cita políticos. Y narcos. Empresarios y narcos. Uf. Y entonces y además, perdón la interrupción, Ricardo, pero de un agente aduanal, o sea, un tipo que movía pues, los precursores químicos, las drogas. Pues sí, todo eso, ¿no? Y entonces quien lo lleva es Fernando Cano Martínez. Cano. Fernando Cano Martínez. Le llamaban el empresario de la construcción, porque por sus manos pasaban todos los contratos de obra pública. Fernando Cano, que está acusado de lavado también y de ser el testaferro de Yarrington, es el que presenta a Eugenio ante esta comunidad, empresarios políticos y narcos, y entonces ahí se ponen de acuerdo todos ellos para que finalmente se vayan afinando las estrategias para que él sea el candidato, y en esa reunión, según los testigos que estuvieron presentes y que declararon ante la Corte de Texas y la PGR, en ese momento empiezan a sentarse las bases del financiamiento de la campaña de Eugenio. Okay. Obviamente, lo primero que se dice es que se necesita el apoyo de los malos, ¿no? Y entonces le encomiendan a un senador de apellido Leubert, priista,
Que quiso ser presidente del PRI hace poco, ¿no? Hace poco, del en PRI en Tamaulipas. Tamaulipas, de hecho. Le encomiendan a él que se encargue de hacer los enlaces con los jefes de plaza para que empiezan a apoyar la campaña de Eugenio. O sea, esta campaña financiada a final de cuentas por el crimen organizado, en un momento en donde también creo que tenían gran control de la estructura priista, al final se antojaba complicadísimo que ganara la oposición. Sí, sin duda, ahí no ni por asomo, ¿no? Pero, por ejemplo, el PRI nunca trabajó separado de la estructura criminal. Es decir, el PRI, el Cártel del Golfo y los Zetas eran un mismo núcleo. Cuando pasa esta presentación, aún hablamos de la Tamaulipas hegemónica de Ociel Cárdenas. No, aquí ya había Cárdenas, separación. Sí, ya había separación. Ya el Cártel del Golfo estaba encabezado por Eduardo Costilla, ¿no? El COS. El resto de la estructura se mantenía más o menos igual que la que dejó la que dejó Ociel. Ociel poco después es extraditado a Estados Unidos. Todo esto lo puede usted consultar a detalle, con gran precisión, en el libro Los Incómodos de Ricardo Ravelo. Está disponible en todas las librerías, en Amazon, si usted lee en digital, www.amazon.com. Ya cóbrale a Amazon, que nos debe aquí una lana por el comercial, pero bueno, está disponible en el libro Los Incómodos. Seguimos, platicamos con Ricardo Ravelo. Aquí en Boca del Río estamos iniciando esta campaña rumbo a la victoria, que con su apoyo, con su respaldo, vamos a poder tener un contundente triunfo. Nos vemos el próximo 4 de julio. He solicitado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado licencia para separarme del cargo de gobernador constitucional a 48 días de concluir el encargo para el que fui electo por la gran mayoría de los veracruzanos. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniente. Justo en la contraportada de tu libro, Ricardo, citas a Javier Duarte con esta frase. Sí. Y bueno, Duarte le toca ya también un Veracruz cooptado por el narco de alguna manera, pero no hay mucho que haga él en contra de esta situación. Sí, definitivamente. Mira, a partir de todo lo que ocurre en Tamaulipas, lo que pasa en Tabasco y con el crimen organizado, obviamente se da también la expansión de Zetas y de Cártel del Golfo en las regiones pues, más importantes, de Tamaulipas, Coahuila, obviamente Veracruz es un enclave importantísimo. Pero el Cártel del Golfo y los Zetas, se sabe, por lo menos hasta donde se ha podido indagar, llegan a Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos. Allí empieza toda a crearse una estructura importante y disputan esa plaza con el Cártel de Juárez, porque en Veracruz operaba un personaje, Albino Quintero Meraz. Albino Quintero Meraz, que tuvo una etapa de esplendor muy importante en el gobierno de Miguel Alemán. Protegido incluso por la estructura de poder alemanista. Era local. Era pues, un tipo que se dedicaba a Veracruz únicamente. No, él era sinaloense, venía de la estructura de Juárez. Y obviamente, pero aquí lo que llama la atención es que en aquel momento Albino, en sus propias declaraciones que yo tuve oportunidad de leer también, él dice que hacía negocios con Ociel Cárdenas y con las gentes del Golfo, metían droga por Guatemala, bajaban por Tabasco, pasaban por Veracruz, donde todo estaba copado, controlado, y subían a Tamaulipas para luego cruzar a Estados Unidos. Entonces, se iban por el Golfo. Todo el Golfo. Y obviamente, bueno, aquí tenían a su servicio a las policías, etcétera. Hasta la fecha, pues son policías alineadas con el crimen organizado porque no se han depurado. Y a Javier Duarte le toca gobernar un estado que de alguna manera ya estaba permeado por el crimen organizado, ¿no? Había violencia, había mucho control de la policía, y obviamente estas condiciones, pues creo que a él le dificultaron entrarle
de lleno al combate a nivel local, porque además tampoco tenían, eso hay que decirlo, tampoco tenían los instrumentos para ello. Claro, Duarte es conocido y vamos, en el imaginario público por corrupto, por ratero, digamos, pero esta vinculación con el narco es uno de estos aspectos que no se han explorado tanto. No. De hecho, ni siquiera está acusado por ello. Hoy está metido a la cárcel por temas de corrupción. De corrupción, de tráfico de influencias y lavado de dinero, ¿no? Pero sí, lavado de dinero no del narcotráfico. Sino vinculado al Estado. Vinculado a la extracción de fondos del erario, ¿no? Y obviamente, y un capítulo que tampoco se ha explorado, que es el capítulo del delito electoral, ¿no? Porque él está señalado de financiar campañas, incluso él mismo declaró en varias ocasiones que aportó 3,000 millones de pesos para la campaña de Peña Nieto 2012, ¿sí? Y que Calderón, en el cierre de campaña de mayo de 2016 en Boca del Río, acompañando a Miguel Ángel Yunes, lo denuncia públicamente y a boca llena dice, bueno, nosotros desde el gobierno tuvimos información puntual de cómo se sustraían los fondos en efectivo para la campaña, aparentemente para la campaña de Peña Nieto en 2002. Aquí lo curioso es que, bueno, existiendo estos elementos que a todas luces pueden constituir delito electoral, pues la PGR obviamente no ha explorado esta veta en el caso de Javier Duarte. ¿Y qué tanta vinculación tuvo ya este gobernador Javier Duarte con el crimen organizado? ¿Qué fue lo que permitió o no permitió? Recordamos algunas cosas. A él le toca la administración de Calderón, gran parte, en donde hay pues una guerra furiosa, sangrienta. A lo mejor esta convención de procuradores, ¿te acuerdas? Donde les avientan ahí en Veracruz una serie de cuerpos y Veracruz se convierte en un escenario realmente catastrófico, dantesco. ¿Qué tanto jugó el gobernador? Mira, me parece que hubo omisiones, sin duda tolerancias, pero creo que él directamente, que se haya metido a o sea, no como un Yarrington, no como un Eugenio Hernández. No, pero quizá a nivel del procurador o de los procuradores que estuvieron, quizá a nivel de las policías y sus jefes inmediatos, está el caso de Bermúdez, ¿no? Que fue el titular de la seguridad, que se enriqueció y obviamente, bueno, esto también está bajo investigación. Existen elementos que sí dan cuenta de una protección del crimen organizado a nivel de las estructuras de la policía, pero directamente que Javier Duarte haya estado en contacto con grupos criminales, me parece que no, y por lo menos en las investigaciones no aparece como un tema central, ¿no? El tema central es el saqueo de dinero. Platicamos con Ricardo Ravelo. El libro, le repito, Los Incómodos, disponible en todas las librerías y en formato digital. Seguimos. Me comprometo a ser el mejor gobernador que pueda tener todos los quintanarroenses y la gente de Otompe Blanco. La promoción de una oferta política debe ir en el sentido de que haya propuesta para el estado de Quintana Roo en vías de continuar con el desarrollo, que yo apelo a que atrás queden luchas estériles, así lo he dicho, y que no vengan a proponer pleitos o descalificaciones. De los 4 que hemos hablado, los 4 se encuentran en estos momentos detenidos, se encuentran en prisión. Roberto Borges, Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices? Mira, es un perfil muy parecido al de Javier Duarte, quizá con algunos elementos que se pueden añadir, como es la vinculación con el crimen organizado en Quintana Roo, obviamente con el cártel del Golfo y los Zetas que se expandieron en esa entidad y que operaron muy cómodamente en Quintana Roo en ese periodo. Hago esta similitud entre Javier Duarte y Borges en el sentido de que ambos se caracterizaron por crear muchas formas
no tan sofisticadas, me parece que fueron burdas y estos esquemas de saqueo del Estado, al Estado, ¿no? Borge, por ejemplo, su expediente concretamente se centra en el enriquecimiento, la creación de empresas también para desviar dinero, la compra de propiedades, es decir, hay un hotel fastuoso en Cozumel, el Westin, construido por él con dinero aparentemente público, que es propiedad de su familia. Crearon una empresa naviera. Claro, para irse a Cozumel, ¿no? Barcos para Caribe. Cozumel a Playa del Carmen. Sí, que es transporte, son ferries que navegan hacen navegación de cabotaje en esa zona del Caribe. Y obviamente el otro aspecto es el saqueo de dinero aparte del saqueo de dinero, el desfalco al Estado a través de la compra-venta de terrenos de alta plusvalía que se vendieron a precios de ganga, y de los cuales se beneficiaron tanto colaboradores como amigos y socios. Hemos visto varias investigaciones y también escuchado declaraciones de autoridades actuales allá en Quintana Roo, y nos dicen, había terrenos en donde el metro cuadrado andaba en 10 pesos, 5 pesos, con una desenajenación del Estado. El Estado se lo daba ahí a un particular, pero además muy desaseado, porque hacía firmar a su mamá, por ejemplo, en uno de los casos, a su familia, como teniendo la seguridad de que no le iba a pasar nada, o de plano extremadamente ingenuo. Al menos Duarte jugaba con las empresas fantasma, la triangulación era más difícil. Sí, pero mira, por ejemplo, ese aspecto, ese tema de los terrenos, hay la organización Somos Tus Ojos, quintanarroense, que es la primera que presenta denuncias contra Borge en la PGR, justamente por y otros presuntos delitos. Documentó la cantidad de terrenos que se vendieron. Había una oficina muy concreta con un agente de confianza de Borge encargada de la venta de los terrenos. Es decir, había terrenos que, por ejemplo, el metro cuadrado podía costar, no sé, 1,000 pesos, por decir algo, y lo vendieron en 5 pesos. Sí, claro. 100 pesos a lo mucho, y los compraron sus amigos, socios y testaferros, y con esos terrenos hicieron grandes negocios, es decir, obtuvieron créditos hasta por 50, 100 millones de pesos en la banca privada, o se los vendieron a las grandes transnacionales hoteleras. Sí, y ellos lo compraron. Recuerdo por ahí había una investigación de Somos Tus Ojos también, algunas hectáreas que más o menos habrían pagado 15 millones de pesos y tenían un precio que rondaba casi los 1,000 millones de pesos. Sí. Ahora, lo que llama la atención es que la investigación de PGR no está entrando al fondo de estos temas. Claro. Es decir, están solamente responsabilizándolo de desvíos menores de dinero, de delitos que pues probablemente lo pongan en la calle en un corto tiempo. Ok, pues ahí está el tema. Los Incómodos, disponible en todas las librerías, también en formato digital. Ricardo Ravelo, un honor. Muchas gracias, Luis. Gracias, Ricardo. Gracias. Pásela muy bien, nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.